salud, estilo de vida Gold Fitness, en el que cada semana os ofreceremos información de actualidad sobre estilo de vida saludable y actividad física y salud. En el programa anterior hablamos de la importancia de realizar una serie de test de movilidad antes de hacer un programa de actividad física, con el objetivo de evitar podernos lesionar en un futuro a la hora de hacer los movimientos y, sobre todo, muy importante, sacar máximo rendimiento a cada ejercicio. Y también hablamos con nuestro nutricionista Antonio Moniz sobre la importancia de llevar un programa de alimentación saludable, evitando todo tipo de dietas y aprendiendo y enseñando a cada persona a comer día a día. En el programa de hoy hablaremos sobre los movimientos básicos, movimientos que incluimos en nuestro día a día y que son parte fundamental de cualquier entrenamiento que realicemos. Dentro de los movimientos básicos hablaremos de la sentadilla, del peso muerto y de tracciones y empujes. En cada movimiento hablaremos de cómo realizarlo de forma correcta y los posibles errores que podemos cometer en cada movimiento. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio. Para ello tenemos a nuestro figurante Rivera, uno de nuestros entrenadores de Gold Fitness. Vamos a hablar de la sentadilla, ejercicio muy común que lo incluimos en todos los movimientos básicos de nuestro día a día y que forma parte integral de todos los movimientos que incluimos en cada entrenamiento. En cada movimiento y ejercicio de hoy vamos a hablar de cómo se realizaría de forma correcta y, sobre todo, lo más importante, los errores más comunes que solemos cometer y qué problemas o qué patologías puede repercutir el hacerlo de forma incorrecta. En cuanto a la sentadilla, vamos a hacer varias repeticiones de frente y nos vamos a colocar de lado para que se vean todos los errores de forma muy visual. Comenzamos con el movimiento y lo más importante es siempre estar en la posición inicial correcta. Para ello, la puntera de los pies se tienen que dirigir hacia adelante y quizás un poquito separados hacia afuera. Rodillas y cadera deben de estar extendidas. Toda nuestra zona de control, abdomen y lumbar, debe estar conectado para iniciar el movimiento y nuestra mirada siempre tiene que ir al frente. Una vez que estamos en esta posición, empezamos con la ejecución. Cuando realizamos el movimiento tenemos que tener tensión en todo el cuerpo para controlar bien todos los parámetros musculares y una vez que hacemos eso, prestamos especial atención en rodillas. Intentamos que formen una línea paralela con los pies. El movimiento lo iniciamos desde las caderas, sentándonos hacia atrás, formando un ángulo de 90 grados en la posición final, cadera y rodilla. El tronco queda sobre la diagonal, intentando siempre generar una rotación interna de los hombros para mantener esa espalda neutra. Y como dijimos en el inicio, siempre mirada al frente. Si nos paramos en la posición final de flexión, vemos cómo, si cogemos una pica, tenemos los 3 puntos de apoyo de control, desde las caderas, cintura escapular y hacia nuestra zona occipital. Si tenemos esos 3 puntos de control, quiere decir que el movimiento está realizado de forma correcta. Bueno, una vez visto cómo haríamos el ejercicio de forma correcta, vamos a ver los errores más comunes. Entre ellos, ya que nos encontramos de frente, podemos detectar primero el genu valgo de la rodilla a la hora de hacer el movimiento, que sería metiendo las rodillas hacia adentro. Normalmente, cuando sucede este error, suele ser porque tenemos poca movilidad en la dorsiflexión del tobillo y tendemos a llevarnos las rodillas hacia adentro. Si repetimos consecutivamente este movimiento de forma incorrecta, posiblemente tengamos demasiada presión intraarticular en la rodilla y nos puede generar bastantes problemas en un futuro. Nos colocamos de lado y podemos detectar el segundo error, en el cual perdemos esa alineación que hemos hablado antes de la espalda y iniciamos el movimiento curvando la espalda. Arriba. Exageramos mucho el movimiento para que lo podáis ver y detectar bastante bien el error. Si lo hacemos de esta forma, vamos a tener demasiada presión en la zona lumbar, nos quedamos en la posición de flexión. Aquí perderemos por completo
todos esos puntos de apoyo debido a que la cabeza está adelantada, los hombros están caídos y hemos perdido totalmente la curvatura de la lumbar. Si realizamos este ejercicio de forma consecutiva con este error, posiblemente vayamos a tener muchos problemas en el lumbar. Si lo hacemos solo con nuestro propio peso, podríamos tener bastantes problemas, pero si incluimos una carga excesiva, pues posiblemente en un futuro llegaríamos a tener incluso una hernia discal, con lo cual una de las patologías más comunes actualmente. Vale, nos vamos al siguiente ejercicio, en el cual hablaremos de levantar los talones durante el movimiento. Hay gente que hace la sentadilla y levanta los talones. Cuando levantamos los talones generamos toda la presión y el apoyo sobre los pies y ya perdemos esa línea. Si nos quedamos en la posición final, perdemos esa línea desde la rodilla hacia la puntera del pie, con lo cual de nuevo volvemos a tener muchísima tensión interarticular. Aquí vemos cómo Rivera, solo de mantener el movimiento en esta posición, empezamos a temblar mucho porque hay mucha tensión en la rodilla. Perfecto, pasamos al siguiente error. En el siguiente error hablamos de un rango de movimiento incompleto que le suele ocurrir a gente que no tiene suficiente movilidad para realizar todo el movimiento hacia la posición final. Si nos paramos aquí, formamos un ángulo muy cortito, que esto puede producir mucho acortamiento en toda la cadena posterior. Si no somos capaces de bajar más porque perderíamos todos los ángulos, lo más importante es, antes de hacer el ejercicio, hacer algunas adaptaciones en suelo para, cuando realizamos el movimiento, poderlo hacer de forma completa. Y por último, el último error, hablamos de la sentadilla buenos días, que es cuando iniciamos el movimiento desde las caderas sin generar una flexión completa de las rodillas. Aquí de nuevo, toda la tensión, debido a que el centro de gravedad lo desplazamos demasiado hacia adelante, generamos bastante tensión en la espalda y no hacemos una flexión de las piernas, que es lo que nos interesa para que haya una buena contracción en toda la musculatura de la cadera anterior. Bueno, una vez vistos todos estos errores, pasamos al siguiente ejercicio, el peso muerto. Un ejercicio que podemos sacarle muchísima rentabilidad si lo hacemos de forma correcta, pero es muy fácil no hacerlo bien. Y si no lo hacemos bien, quizás sea de los ejercicios más lesivos en los que nos encontramos hoy día para la espalda. Con lo cual, igual que en la sentadilla, vamos a hablar de cómo hacerlo de forma correcta y los errores más comunes que podemos cometer. Primero, para hacer el peso muerto vamos a iniciarlo con una goma. Después pasaremos a una barra y trabajo con carga. Siempre tenemos posición inicial y posición final y la ejecución. En la posición inicial, en el peso muerto, es un ejercicio en el que vamos a trabajar toda la cadena posterior en cuanto a la extensión desde las rodillas hasta la cadera. Como vemos aquí a Rivera, tenemos una pequeña flexión de rodilla, de nuevo los pies y las rodillas están alineadas hacia adelante, mantenemos una rotación externa de los hombros para que de nuevo tengamos esta espalda neutra, controlando occipital, zona de escápulas y zona de las caderas, y desde ahí ya podemos empezar a realizar el movimiento. Una vez que realizamos el movimiento, partimos desde una extensión de caderas y una extensión de hombros hasta que pasamos a la posición anatómica vertical. Importante, tanto si tengo una goma como si tenemos una barra, que nuestros hombros en la posición de flexión siempre estén paralelos a la barra y no estén adelantados. Iniciemos el movimiento desde nuestras caderas y generamos esa extensión tanto de rodilla, cadera y hombro a la misma vez, para que el movimiento se realice de forma mucho más fluida. ¿Nos colocamos de lado? Hacemos varias repeticiones más para que detectemos todas las palancas durante el movimiento. Muy bien. Bueno, una vez realizado el movimiento de forma correcta, vamos a detectar uno de los errores más comunes. Colocamos posición inicial
Uno de los errores fundamentales es que en la posición inicial ya perdemos esa rotación de los hombros y ya empezamos a no controlar esa posición de espalda neutra. Si desde ahí iniciamos el movimiento, empezamos a no tener control de toda la cadena posterior de las piernas, que es lo que nos interesa, y empezamos a tener mucho más tensión en toda la zona lumbar, que es lo que no nos interesa. El ejercicio del peso muerto, aunque aquí lo estamos realizando con una goma, quizás sea de los movimientos donde podamos desarrollar más fuerza y trabajar con más carga. Con lo cual, si lo realizamos de forma incorrecta, posiblemente trabajemos con mucho peso y nos hagamos mucho daño. Es muy importante que controlemos bien esa posición de la espalda. Vale. Segundo error, nos ponemos de frente. Sería adelantarnos demasiado en el movimiento antes de hacer la ejecución. Si nos adelantamos, aquí ya perdemos nuestro centro de gravedad, con lo cual ya tenemos nuestra cabeza demasiado adelantada, los hombros están por delante de la barra o la goma y a la hora de empezar la ejecución perdemos un poco el punto de partida y el control. Muy bien. Nos colocamos de nuevo de lado. Posición inicial. Otro de los errores más comunes es que en vez de, cuando empecemos la ejecución, cadera y hombro se movilicen a la vez, trabajemos solo desde los hombros y elevemos primero las caderas. Si lo hacemos un poquito más lento, vemos cómo los hombros se mantienen prácticamente horizontal al suelo, elevan las caderas y después elevamos el tronco. Con lo cual ya el movimiento no es tan fluido como cuando lo realizamos de forma que hombros, cadera y rodillas se movilicen a la misma vez. 2 repeticiones más. Muy bien. Bueno, pues hemos visto el segundo ejercicio, el peso muerto, muy importante. Debemos controlarlo de forma correcta porque es un ejercicio muy lesivo, pero si lo hacemos de la forma correcta y controlamos todos los parámetros, le sacaremos muchísimo rendimiento a la hora de integrarlo dentro de un programa de entrenamiento. Bueno, pasamos al tercer ejercicio y hablamos de los empujes. Dentro de los empujes incluiremos muchísimos ejercicios, empujes verticales o empujes horizontales. Hoy vamos a hablar de la flexión, uno de los ejercicios más incluidos a la hora de hacer un trabajo de fuerza de la parte de arriba y sin necesidad de utilizar ninguna carga adicional. Movimiento que realizamos con nuestro propio cuerpo. Como en todos los ejercicios, hablamos de una posición inicial, una posición final y una ejecución correcta y errores más comunes. En cuanto a la posición inicial, partimos desde el suelo. Importante, ambos pies están prácticamente unidos, los glúteos los activamos para evitar una excesiva curvatura en la zona lumbar, los antebrazos se mantienen completamente verticales durante todo el movimiento, las manos podemos observar cómo están cerradas y apuntando hacia adelante y de nuevo mantenemos ese control de toda la espalda en cuanto a la zona occipital, la zona de cintura escapular y la parte sacrolumbar, zona de glúteos. Empezamos con el movimiento. Todo el movimiento lo realizamos como si fuera un bloque, no articulamos en ningún momento el cuerpo. De esa forma tenemos que tener una buena activación del core. Intentamos que el movimiento sea completo y llegamos con el pecho hacia el suelo. Y tanto en la posición inicial como en la posición final mantenemos las manos correctas, los antebrazos correctos, la cabeza alineada, la espalda neutra, activación de glúteos y alineación de los pies. Muy bien. Una vez visto cómo lo realizamos de forma correcta, pasamos a los errores más comunes. Primero, manos adelantadas.
Si adelantamos demasiado las manos, a la hora de hacer el ejercicio haremos solo varias repeticiones. Ya dejamos de generar una expansión en la cara anterior y empezamos a cargar todo el peso sobre los hombros, con lo cual error muy común y que debemos evitar siempre. Vale. Otro error puede ser colocar las manos demasiado atrás. Si colocamos las manos demasiado retrasadas y muy cercas a la cadera, ya el movimiento tiene poco recorrido y de nuevo nos va a costar mucho y vamos a implicar demasiado los hombros durante el movimiento. Bien. Posición inicial. Error muy común. También, cuando no tenemos fuerza suficiente para realizar el ejercicio de forma correcta, empezamos a abrir los codos. Si abrimos los codos, ya perdemos ese control de nuevo de la zona del pecho, de la cara anterior, y volvemos a implicar de nuevo mucho los hombros, que son fijadores del movimiento, pero no tienen que cargar durante el movimiento. Vemos que al hacer este ejercicio de forma incorrecta, a Rivera le va a costar muchísimo más realizarlo y la implicación muscular no va a ser la correcta. Bien. Y por último, hablamos de cuando perdemos la espalda neutra. Si perdemos la espalda neutra, puede ser producido porque redondeamos la espalda en el movimiento, elevamos primero los hombros y después la cadera, no tenemos suficiente control en el abdomen, perdemos en la posición final toda la alineación necesaria y bajamos primero cadera y después hombros. Con lo cual, cuando hacemos la flexión, necesitamos que el cuerpo se mueva como un bloque completo. Muy bien. Bueno, este ejercicio, la flexión, quizá para una persona que esté bastante entrenada parezca fácil, pero personas que se quieran iniciar y realizar flexiones de forma correcta, empezar a hacer una flexión así quizás sería demasiado complicado. Entonces, también en este ejercicio vamos a hablar de dos progresiones muy básicas que podemos empezar a hacerlas de forma correcta y una vez que las controlemos pasamos a hacer el ejercicio totalmente horizontal al suelo. Nos colocamos de rodillas, espalda recta, rotamos un poquito las caderas, ahí. Retrasamos un poco más las manos, así la implicación muscular es muy similar, pero es más sencillo y desde ahí podemos realizar la flexión. Lo estamos realizando de forma correcta, simplemente que la gravedad no actúa sobre nosotros de forma íntegra, sino que tenemos ya otro punto de apoyo, que es la rodilla, que anteriormente no la teníamos. Muy bien. Y pasamos a hacerlo de pie, que sería una forma mucho más similar, que lo podríamos hacer, por ejemplo, apoyado sobre una pared. Retrasamos un poquito más los pies, bajamos un poquito más las manos y desde aquí, en una pared que todo lo podemos hacer en casa, realizamos el movimiento de flexión, de nuevo, de forma correcta, alineada a todo el cuerpo, con muchísimo menos implicación muscular, pero el ejercicio lo realizamos de forma correcta, con lo cual sacamos rendimiento al ejercicio y lo más importante es que no tenemos o no repercutimos en ninguna posible lesión a la hora de hacerlo. Pasamos con el cuarto y último ejercicio de hoy, las tracciones. Hoy vamos a trabajar con una goma elástica, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Dentro de las tracciones podemos hacer un trabajo horizontal, que sería un remo, o un trabajo vertical, que sería la clásica dominada, en la cual estamos colgados y vencemos por completo la gravedad. Eso lo veremos más adelante. Vamos a pasar de forma muy básica a realizar un remo con una goma. De nuevo, antes de empezar con el movimiento, nos quedamos en la posición inicial. En la posición inicial prácticamente tenemos una mínima flexión de rodilla, las punteras de los pies apuntan hacia adelante y estamos prácticamente colocados a la anchura de los hombros, una pequeña rotación de las caderas para tener siempre una protección en la zona lumbar, de nuevo un buen control en toda la zona central, en el abdomen y la lumbar, muy importante, pequeña rotación externa de los hombros antes de realizar el movimiento y mirada completamente al frente. Una vez que estamos colocados aquí, podemos realizar el movimiento.
Aquí podemos observar cómo Rivera, cuando realiza el movimiento, unimos nuestros dos omóplatos, unimos nuestra zona escapular durante el movimiento, que esto hace que esa implicación de toda la cadena posterior, de toda la zona dorsal, sea la correcta y que en ningún momento los hombros sufran tensión. Los hombros deben de ser fijadores del movimiento, pero jamás deben tener tensión durante el movimiento. Bueno, aquí podemos ver cómo todos los parámetros están correctos, cómo el ejercicio lo realizamos de forma muy fluida. Las gomas podemos pasar de tensión, si nos separamos un poquito más de la espaldera, tendremos mayor tensión y podemos dificultar el ejercicio. Dentro de las gomas podemos trabajar con gomas de mayor resistencia o de menor resistencia en función de la intensidad que queramos trabajar con ella y sobre todo del momento en el que yo me encuentro en cuanto a rendimiento del ejercicio. Aquí podemos ver cómo este ejercicio lo podemos hacer en cualquier sitio donde realmente no sea necesario una espaldera, sino cualquier anclaje donde yo pueda trabajarlo. Bueno, ahora vamos a pasar hacia los errores más comunes a la hora de realizar un remo, una tracción en horizontal. Nos colocamos en la posición inicial y desde aquí hablamos primero desde los hombros. Perdemos esa rotación externa de los hombros y desde ahí realizamos el movimiento. Si realizamos el movimiento sin esa rotación externa, podemos visualizar cómo ya estamos perdiendo ese control de la célula neutra, estamos perdiendo ese control de expansión en toda la cara anterior, en la zona pectoral, y ya la implicación muscular no viene aquí, sino que nos viene hacia la parte anterior de los hombros. Y consecuentemente, la tensión en la zona lumbar quizá sea un poco mayor que cuando lo hacemos de forma correcta. Bien, segundo error sería mantener esa espalda de forma incorrecta, con lo cual perdemos esa posición de espalda neutra. Podemos coger un flat bar o una barra para detectar cómo ya aquí nuestra zona occipital pierde el control y ya los 3 puntos de apoyo no son los correctos. Si iniciamos ahí el movimiento, podemos ver cómo esta pequeña curvatura en la zona sacrolumbar empieza a pronunciarse cada vez más y la tensión durante el movimiento en esta zona empieza a ser cada vez mayor, con lo cual podemos tener muchísimas lesiones a nivel de espalda. Debemos tener siempre muy controlado esta posición de la espalda. Y por último, la zona del cuello. La mirada, siempre hablamos que el cuello forme parte integral del tronco y alineemos nuestras miradas hacia el centro. Si nosotros hacemos una flexión y realizamos el movimiento, ya la tensión no vendrá hacia la zona lumbar, sino que vendrá hacia toda la zona del cuello. Esto, si lo repetimos de forma consecutiva, puede repercutir en muchísimas molestias y patologías relacionadas con la zona cervical. Lo mismo ocurriría si pierdo esa mirada y flexionamos por completo, donde tenemos aquí un choque articular y también, de nuevo, si repetimos de forma consecutiva este ejercicio de forma incorrecta con esta flexión, también nos repercutirá en grandes patologías en cuanto a la zona cervical. Bueno, pues una vez terminado con este ejercicio, hemos visto los 4 ejercicios de sentadilla, el peso muerto, la flexión, un empuje, los remos, una tracción, y hemos visto cómo podemos hacerlo de forma correcta para sacar muchísimo rendimiento al ejercicio y prevenir lesiones y cuáles son los errores más comunes. Ahora pasaremos con nuestro compañero Antonio Moniz a que os hable sobre el tema de la alimentación y la importancia de mantener las frecuencias horarias en las tomas de comida. Bienvenidos un día más a nuestra sección de nutrición. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia de los horarios a la hora de llevar un buen plan de alimentación. Los horarios son fundamentales en la sociedad actual debido a que tenemos que intentar impedir que la sensación de hambre se acentúe de manera desmesurada. ¿Por qué es importante controlar la sensación de hambre? Porque cuando una persona con hambre se enfrenta a una comida, generalmente, por no decir el 100% de las veces, come de forma muy rápida
y por lo tanto siempre acaba comiendo más cantidad de lo que necesita. Y lo peor, siempre come más de lo que necesita porque come más rápido de aquellos alimentos que debe de comer. Por ello es muy importante incidir en la necesidad de hacer tomas intermedias. Estas tomas intermedias deben de cumplir la regla de que nunca deben de pasar más de 3 horas entre toma y toma. Por ello, en función de la distancia que exista entre las tomas principales, habrá que meter 1, 2 o 3 o las tomas intermedias que sean necesarias. Generalmente los nutricionistas abogamos porque se hagan 5 tomas al día. ¿Por qué decimos lo de las 5 tomas al día? Porque en un día regular donde empezamos a las 9 de la mañana y hacemos la cena a las 9 de la noche, diríamos que si seguimos la pauta de las 3 horas, pues sería desayuno a las 9, media mañana a las 12, almuerzo a las 3, merienda a las 6 y cena a las 9. Pero hay que dejar claro que no todas las personas pueden seguir estas pautas, por lo tanto, quizá debamos de remodelar este patrón y quizás meter algunas tomas más para siempre cumplir esa regla de que no pueden pasar más de 3 horas sin comer. Estas tomas intermedias, como decimos, lo que evitarán es que, como decíamos, se acentúe esa sensación de hambre y que, por lo tanto, comamos más cantidad de alimentos que no necesitamos. Estas tomas intermedias pueden ser, por ejemplo, bien frutas o bien yogures. Quizá una buena forma de regularlo sería hacer las primeras tomas intermedias con frutas y las segundas tomas o terceras tomas intermedias con yogures. Lo que se pretende es dar alimentos que nos mantengan con un estado de saciedad mínimo para evitar, como decimos, que debido a los estímulos que tenemos en la sociedad actual con alimentos que son los que menos debemos de consumir, nos aboquen a tener que consumirlos de forma rápida e innecesaria. En consulta, a la hora de intentar indagar sobre cuál es el motivo de que esa persona tenga un problema de sobrepeso y obesidad, todos los pacientes tienen un patrón común, y es que son personas que son muy irregulares con los tiempos. Son personas que hacen entre 2 y 3 tomas al día. Por lo tanto, son pacientes que están abocados a tener siempre una sensación de hambre desmesurada ante el enfrentamiento de una comida principal. Eso les obliga a comer de forma rápida y, por lo tanto, más cantidad de la que necesitan. Por eso, siempre trabajamos insistiendo en la inclusión de estas tomas intermedias. Tomas intermedias que lo que hacemos es precisamente evitar que la sensación de hambre se desboque. Con ello, conseguiremos que los platos que proponemos como comidas principales se acepten y evitemos que después de hacer esa comida se siga sintiendo una excesiva sensación de hambre. A la hora de ver qué alimentos meteríamos como tomas intermedias, como decíamos al principio, tendríamos 2 grupos estrella, las frutas y los yogures. Estos o estas tomas intermedias, junto con unos buenos almuerzos y unas buenas cenas, serían lo que nos garantizarían llevar un buen plan de alimentación. Un buen plan de alimentación que seríamos capaces de llevar a cabo debido a que controlaríamos la excesiva sensación de hambre, que es lo que marca la diferencia entre llevar la alimentación de forma correcta y no llevarla. ¿Y por qué digo que marca la diferencia entre llevar la alimentación de forma correcta y no llevarla? Porque todos aquellos que no hacen las tomas intermedias son personas que están condenados a comer de manera excesiva cuando se enfrentan a la comida. Por ello, muy importante, y no te olvides nunca de que no dejes pasar más de 3 horas entre toma y toma. Con ello conseguiremos controlar la ansiedad y la excesiva sensación de hambre y será mucho más fácil llevar un buen plan de alimentación.